A lo que corresponde a los hechos centrales, tenemos que una señora promovió una demanda para que le indemnizaran todos los daños ocasionados en su salud física y emocional como producto de los tratos inhumanos que realizó el centro del IASIS, así como los daños por la separación familiar. Ante la presentación de la demanda, el juez décimo de lo civil de la Ciudad de México registró la demanda bajo el número 298 y previno a las partes para efecto de que allegaran las copias certificadas del estado de interdicción. Esto con la finalidad de que el juez tuviera conocimiento de que ya había concluido ese estado. Sin embargo, en el desahogo de la prevención, la actora no manifestó que aún no contaba con las copias, ya que el juzgado aún no las acordaba y no realizaron el trámite desde antes porque estaban en pandemia. Para su desgracia, la autoridad terminó desechando la demanda, alegando que no se subsanó la prevención, ya que el estado de interdicción no fue levantado. Entonces, ante esta situación, la actora promovió un recurso de queja ante el auto donde desechaban la demanda, pero el contenido de la sentencia siguió dando la razón a los superiores. Después se presentó amparo directo contra la sentencia del recurso de queja, ya que es inconstitucional por considerar legal el desechamiento de la demanda interpuesta por las actoras con base en la declaración de incapacidad legal. Y finalmente, la actora interpuso un recurso de revisión a la sentencia de amparo. Bueno, en el determinado caso, el problema jurídico se centra en el hecho de si es necesario no haber accedido al juicio de cese de estado de interdicción y anular este estado de interdicción para poder tener la capacidad jurídica para presentarse a juicio. Básicamente es en lo que se centra el problema. En el estudio del asunto se analiza la vigencia de la figura de interdicción prevista en nuestros códigos civiles y su aplicabilidad bajo la óptica del marco jurídico internacional. La primera sala ha interpretado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en concreto, al resolver los amparos en revisión 1369-2015, 702-2018 y 1082-2019, los amparos directos en revisión 8389-2018 y 44-2018, así como el amparo directo 4-2021, que es un precedente obligatorio. En su estudio, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido una serie de criterios jurisprudenciales fundamentales en relación con las personas con discapacidad y el proceso de interdicción. En primer lugar, se destaca que el estado de interdicción vulnera el derecho fundamental de estas personas a una vida independiente y a ser incluidas en la comunidad al negarles la capacidad jurídica. Además, se enfatiza que el derecho de audiencia de las personas con discapacidad durante el proceso de interdicción no se satisface únicamente con las manifestaciones realizadas por el tutor, requiriendo un proceso más amplio y garantista. Es crucial interpretar las disposiciones legales relacionadas con la interdicción a la luz del modelo social de discapacidad, lo que implica considerar las necesidades y derechos de las personas con discapacidad de manera integral. La sentencia que establezca el estado de interdicción debe ser adaptable a los cambios en la discapacidad de la persona sujeta a ella, y el juez debe estar atento a cualquier indicio de variación en la condición de la persona para solicitar la información necesaria para modificar la interdicción. Finalmente, se promueve un enfoque basado en el modelo de asistencia en la toma de decisiones, donde la voluntad de la persona con discapacidad debe ser expresada y respetada en todo momento. Estos criterios jurisprudenciales subrayan la importancia de garantizar los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad en el ámbito legal y judicial. El análisis de la primera sala sobre la inconstitucionalidad se desprende de diversos precedentes. Primero, se estudia lo relacionado a lo contenido en el artículo 23 y 450 fracción 2 del Código, que fue el amparo en revisión 1368-2015, por el cual se abandonó el criterio previo de interpretación conforme a de la figura de interdicción. Los amparos 1082-2019, 8.389-2018, 44-2018, 4-2021 y 356-2020 derivan criterios vinculantes al tratarse de jurisprudencia por precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación. Se destaca que, aún en el caso de que los criterios relatados no fueran vinculantes al momento del acto reclamado o de la sentencia de amparo, los órganos judiciales
tenían la obligación de dar respuesta a los reclamos del quejoso en estado de interdicción. Tienen incluso la facultad, a partir de la resolución 4/2021, y la obligación de ejercer el control difuso para desaplicar las normas relativas. En la resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace mención de que el derecho de acceso a la justicia debe ser acorde a los plazos y términos que fijen las leyes, y que por esta razón está justificado que el órgano legislativo establezca requisitos para el acceso a tribunales y procedimientos, siempre y cuando estén justificados y acuerden con el criterio de proporcionalidad. Esto es con el motivo de garantizar la correcta y funcional administración de justicia. A pesar de lo anterior, la primera sala dicta que la exigencia de que las personas tengan que atender un juicio de cese de estado de interdicción es un obstáculo más para los afectados, ya que, sin proporcionalidad alguna, es violatorio de derecho de acceso a la jurisdicción. La negativa del reconocimiento de la capacidad jurídica de la persona transgrede el principio de dignidad humana e implica una acción estigmatizante, al igual que pretende una posible afectación económica y social añadida a la vulnerabilidad en la que ya se encuentra. La inconstitucionalidad del estado de interdicción se traduce en la aplicación directa de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Y basado en lo previamente establecido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó: debe reconocerse capacidad jurídica en todos los procedimientos en los que el estado de interdicción sea un factor de decisión. Para terminar, algo que podemos ver en las barreras de acceso a la justicia que se cumplen, bueno, que tenía más bien la parte actora antes de realizar todo este proceso, era la barrera de eficacia. ¿Por qué? Porque algo como mencionó mi compañero Antonio, y que seguiré mencionando yo, es la inconstitucionalidad de este estado de interdicción que la primera sala de la Suprema Corte ya había declarado antes de que la parte actora siquiera fuera con el Tribunal Colegiado de Circuito. Entre las obligaciones que cumple la parte de la Corte al haber amparado a esta persona es cumplir con su obligación de prevenir que siga siendo víctima de este estado inconstitucional y también de proteger sus derechos humanos y constitucionales como lo da al final en su resolución. Si nos vamos ya de fondo a lo que es la estructura, contenido y resolución del amparo en revisión 4193 diagonal 2021, vemos que su estructura es una que lleva como línea del tiempo a las acciones que ha tomado la parte actora de ir a tribunales locales, de tener que ampararse, de tener que recurrir a varios recursos para que vaya hasta la máxima instancia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Y en su contenido se enfoca en gran parte y especialmente en el estudio de fondo en lo que es la inconstitucionalidad del estado de interdicción. Algo que ya se había declarado por esta primera sala antes de que la parte actora fuera al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual pues, tendría que haber tomado decisión para proteger a esta persona. La resolución que terminan tomando es una que complace a las partes, ya que da protección constitucional a la parte actora de la señora que había estado en estado de interdicción por tanto tiempo, y también acceden a que este caso sea revisitado por una declaración general de inconstitucionalidad del sistema normativo de interdicción, ya que este es un asunto de interés excepcional para la Suprema Corte por ser de materia constitucional y de derechos humanos que ameritaba su conocimiento.